de 6 para corroborar que estamos frente a un bloqueo de rama. ¿Cuántos tipos de bloqueo de rama hay? Bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda. Bueno, ¿qué vamos a aprender de este bloqueo? Quiero que se fijen aquí. Para el bloqueo de rama derecha vamos a tener este patrón. ¿Aquí hay onda Q o no hay onda Q? La Q tiene que ser negativa. ¿Hay onda Q? No hay. Tenemos R, S, R', ¿no ve? Por eso este patrón hemos dicho que se acuerden. R, S, R' más una onda T negativa. Esto es dato para bloqueo de rama derecha. Si comparamos con el de rama izquierda, tiene una onda R bien pequeñita, ¿no ve? ¿Hay onda Q? No hay. Hay una onda R, que es esta espiga, y luego tenemos la onda S. Entonces es RS. Ahora, ¿qué más vamos a ver del bloqueo de rama izquierda? Vamos a ver esta imagen en la derivación de 1 o en la derivación de 6. Esta imagen que solamente es una onda R, porque no tiene ni onda Q, tampoco tiene onda S, es una onda R. Entonces, esto para rama derecha y estas dos para rama izquierda. Ahora, una forma fácil de acordarse es que este patrón la podemos comparar así. El patrón RSR' se asemeja a las orejas de un conejo y el patrón RS se asemeja al cono de un helado. ¿En qué derivaciones? B1. Entonces tenemos aquí patrones con bloqueo de rama. Quiero que se fijen en el Rufino Tolapacara. Rufino Tolapacara. Sotomayor Wagner. Y de Lazo Huasco Antonio. Lazo Huasco Antonio. ¿Han encontrado el de Lazo Huasco Antonio? Lazo Huasco Antonio. ¿Han encontrado el de Lazo Huasco Antonio? Ahora vean la derivación B1. ¿A cuál se parece? ¿Bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda? Ya, ahora quiero que vean la D1. En la D1 se parece a esto o no se parece a esto. En la D1, ¿qué tenemos que ver? Una onda R. ¿Tiene o no tiene la onda R en D1? Sí. ¿Ya? No. Entonces, este primer electro del Lazo Huasco Antonio es compatible con un bloqueo de rama izquierda. Si se fijan en la parte derecha del electrocardiograma, y arriba igual nos dicen, ¿no? Ritmo sinusal, pero bloqueo de rama izquierda. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta eso. Ahora, a ver, fíjense el electrocardiograma de Sotomayor Wagner, les he dicho, ¿no? Sotomayor Wagner. Bien, ¿han encontrado el bloqueo? A ver, fíjense B1. ¿Cuál se parece? ¿RSR' o RS? B1. RS. Fíjense en D1. ¿En la D1 hay onda Q? No. ¿Hay onda S? No. Solo hay una onda positiva, que es la R. Entonces es un bloqueo de rama izquierda. Ahora fíjense en el de Rufino Tolapacara. Rufino Tolapacara.
RS, sí. RS, ¿no? ¿Ya? ¿Qué hay en B1? R es, se fija en la D1, en la D1 ¿qué hay? Hay una onda R, no hay onda Q, no hay onda S. Ahora fíjense en la B6, en la B6 tienen onda Q, tienen onda S. Esta no sería la de conejo. ¿Qué? ¿No sería la del conejo? ¿En cuál? ¿Dónde? La B6. En la B6, pero hemos dicho que para ver bloqueos, ¿cuál derivación tenemos que ver? B1. B1, nada más. Estamos viendo la B1 de este Rufino Tolapacara. Estamos viendo RS. Se fijan en la D1, tienen la onda R. Ahora vayan a la B6. A la B6 ven esa imagen medio mediada, que es como si fueran dos espigas, ¿no? Esa es una onda R igual. Todo lo que va hacia arriba siempre es onda R. Y eso es característico del bloqueo de rama izquierda. ¿Listo? Siempre se van a fijar que R. Entonces ahí tenemos electros con bloqueo de rama izquierda. Vamos con bloqueo de rama derecha. Busquen el de Quispe, Paya y Luciano. Quispe, Paya y Luciano. Y Gaby Arlet Apasa. Quispe, Paya y Luciano. Y Gaby Arlet Apasa. Parece motor. ¿Ya lo encontrado? No lo molestes, sí. ¿Ya lo encontrado el de Quispe, Paya y Luciano? No lo molestes, lo que va a morder. Ya. Quiero que vean la derivación B1. B1. Vean bien la derivación B1. ¿A cuál se parece? ¿Bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha? Ahora, de repente no van a ver las dos orejas como tal, pero si son bien minuciosos, a ver, vean bien en la derivación B1, en el que tenemos, tiene una muesquita pequeña y luego tiene su onda bien grande. Esto es la R, esta es la S y esta es la R primera. ¿Sí? Entonces tiene patrón para bloqueo de rama derecha. ¿Listo? A veces no se ven las dos orejas como tal, se ve simplemente una, esta se ve bien pequeñita y van a ver la onda T negativa. Y si ustedes se fijan ahí en el electro, en la parte derecha, busquen a ver, hay una abreviación que dice RBBB. ¿Ven? RBBB. Ese RBBB es la abreviación en inglés de bloqueo completo de rama derecha. ¿Me encontraron? Aquí. Entonces, eso que indica bloqueo de rama derecha. ¿Listo? No se ve las dos orejas, pero sí se ve una. Pero si se acercan mucho, ahí clarito ven una muesca pequeñita. ¿En cuál? Uno de... ¿En cuál? ¿B1? Sí. ¿Sí o no? Chato, el ciego. ¿O no? Este es tu B1. Todo lo que va hacia arriba que se llama y luego entonces ahí ahora el otro que vean vayan a ver el de Gaby Arlet Pasa. Fíjense la B1. La B1 ¿tiene RC de prima? No hay RC de prima. ¿Se parece o no se parece? O vean a esta. Las voy a comparar la otra conmigo. ¿Se parece a esto o no se parece a esto? Sí. Nada más que aquí, por ejemplo, se ve bien la R, la S y la R. En el que tenemos aquí no se ve tanto la primera S y la S, ¿no ven? No se ve tanto. Pero la onda T negativa todo es muy sugerente. ¿Qué es entonces? ¿Rama derecha o rama izquierda? ¿Qué rama es? Derecha. Derecha. La rama derecha siempre tiene onda T negativa y se parece a las orejas del conejo. Es como si estuviéramos solamente viendo esta partecita, ¿se entiende? Es un bloqueo de rama derecha. Ya. Entonces, ¿esto qué es? ¿Bloqueo de rama derecha o izquierda? ¿Derecha? Derecha. Ya. ¿Esto? Izquierda. ¿Bloqueo de rama derecha o izquierda? Izquierda. Tiene la forma de Cono. RS o cono de un helado. Si nos vamos a D1, solamente tiene onda N. No hay onda Q, no hay onda S. Nos vamos a la B6. En la B6, ¿qué hay?
onda R. Por ejemplo, esa se parece mucho a la imagen que hemos visto hace rato en la del paciente Rufino toda pasada. Fíjense el de Rufino toda pasada. Está así mediada, ¿no? Con esa muestra, como ven. Pero es una onda R al final porque es positiva. ¿Listo? Ahora, si me han entendido, esto deberían poderlo diagnosticar. ¿Qué es? Bloqueo derecho. Listo, pues es así se ve. Bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda. Pero tienen que poner los patrones que son, ¿no ven? No van a decir de orejas de conejo, un cono de nada. Van a poner ahí. Si es derecha, ¿qué van a decir? Patrón R, S, R', ¿en qué derivación? D1. D1. Y si ven el bloqueo de rama izquierda, R, S, en D1. En la izquierda vamos a ver esta onda R o en D1 o en D6. Entonces tenemos dos datos bien característicos para esto. Pero para este, D1, seguida de una onda T negativa. ¿Se dan cuenta? Eso es bloqueo de rama derecha. Bien. Ahora vamos con la parte de arritmias cardíacas. Para las arritmias cardíacas vamos a hablar del complejo QRS. Hemos dicho que el QRS puede ser estrecho o puede ser ancho, ¿no ves? Hemos dicho que un QRS puede ser estrecho o ancho. Entonces se acordarán de las imágenes que hemos visto. Cuando yo veo a un paciente que tiene con arritmia, voy a valorar primero el QRS. ¿Ya? ¿Cómo es el QRS? ¿Es estrecho o es ancho? Si es estrecho, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto era el valor normal del QRS? De 0.08 a 0.2. Entonces, si es menor a 0.8, ¿qué vamos a hacer? 0.08 es estrecho. Y si es mayor a 0.2 es ancho. Bueno, es estrecho. ¿Qué voy a valorar? Si es regular o es irregular. ¿Cómo era regular? Cuando entre las RR tenían la misma distancia. Digamos que aquí había 10, 10, 10, 10, 15, 15, 15, ¿no ve? ¿Cómo es irregular? Cuando no tiene la misma distancia. Aquí va a ser 10, aquí 15, aquí 20, aquí 10, aquí 5. Totalmente variable, ¿no ve? Ya. Si es regular, tengo que pensar en estas tres taquiarritmias. Y si es irregular, en estas dos, principalmente en la primera. Entonces vamos a clasificarlo así. Cuando veo que es un QRS estrecho y es regular, dos cosas me tienen que venir a la mente. Primero, colateral auricular, taquicardia paroxística supraventricular o taquicardia sinusal. ¿Listo? Esas tres tengo que pensar. QRS estrecho regular, taquicardia sinusal, lateral auricular o taquicardia paroxística supraventricular. Bueno, si el QRS es estrecho pero es irregular, lo primero, fibrilación auricular. Sí o sí, fibrilación auricular. Bueno, entonces analizo eso en un electrocardiograma. Ahora, ¿cómo voy a valorar cuando el QRS es ancho? Lo mismo, me fijo si es regular, si es irregular. Si es regular, me va a venir una cosa a la mente, lo principal, taquicardia ventricular monomórfica. Taquicardia ventricular monomórfica. Si es ancho, voy a pensar en un irregular, voy a buscar dos cosas, la taquicardia ventricular polimórfica o la fibrilación ventricular, la torsada de Porres. Entonces, estas cuales frecuentes, la taquicardia ventricular polimórfica. Entonces, vean cómo tenemos ya enfermedades para cada uno. Ahora, ¿cómo vamos a ingresar a un electro? Por ejemplo, ese electro, a simple vista, ¿el QRS es estrecho o ancho? Estrecho, ¿no? Si somos así bien quisquillosos, tiene como un cuadrito y medio ese QRS. Es menor a 0.08, ya. Pero, ¿parecerá una arritmia cardíaca? No. Voy a valorar. Si yo pienso que es sinusal, un sinusal que tiene onda P antes del complejo QRS, la onda P es positiva en todas menos en ABR. Lo único que no cumple, ¿qué es? La frecuencia cardíaca. El PR, por ejemplo, ¿cuántos cuadritos ven? 1, 2, 3, 4 cuadritos. ¿Cuánto sería el PR si tiene 4 cuadritos? 0.16. Entonces, de los 4 criterios de ritmo sinusal, ¿con cuánto está cumpliendo? Con 3. ¿Con cuál no cumple? Con la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? 60-100. ¿Cuánto es su frecuencia cardíaca en este electro? Y con la regla de las quintas. De aquí a aquí 300 y de aquí a aquí 150. Entonces es una taquicardia sinusal con 150 latidos por minuto. Ahora, ¿con qué no pueden confundir? Con la taquicardia supraventricular paroxística. Con esa no pueden confundir. Ahora, voy a poner un ejemplo. Digamos que el paciente viene con una frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto. 180. Tienen la misma característica sinusal, el P está dentro de lo normal, pero lo que varía es la frecuencia.
¿Cómo diferencio entre una taquicardia sinusal de una taquicardia paroxística? Fácil, hay una regla que dice frecuencia cardíaca media, que es, bueno, frecuencia cardíaca máxima, perdón, acorde a la edad. Por ejemplo, si yo los mando a correr a los dos, una vuelta a la plaza, van a volver aquí, uno va a volver con taquicardia y el otro igual, ¿no? Ya. ¿Cómo sé que esa taquicardia no va a progresar a una taquicardia supraventricular? Entonces calculo la frecuencia cardíaca máxima y lo hago para su edad, Entonces con eso yo voy a saber, bueno, este amigo puede tolerar hasta 150, entonces con 150 no me voy a preocupar. Este amigo va a tolerar hasta 160. Pero si supera los 150 o los 160 ya es una taquicardia, entonces sí tengo que hacer. ¿Se entiende? Pero la taquicardia sinusal tiene causas. ¿Cuáles son las causas para una taquicardia sinusal? Por ejemplo, el ejercicio, los mando a correr, van a volver, vuelven con taquicardia. El dolor, un paciente que ha sufrido un trauma, un golpe por dolor, hace taquicardia. La fiebre causa taquicardia. La anemia, ¿qué es la anemia? Disminución de la hemoglobina. ¿Qué va a causar? Taquicardia. ¿Por qué? Porque como no hay suficiente hemoglobina, el corazón, ¿qué hace? Late mucho más rápido para que el flujo transporte el oxígeno a los tejidos, porque no hay suficiente hemoglobina. Y la ansiedad. ¿Puedo corregir estas cosas? ¿Sí o no? ¿Sí? Si yo le doy ansiolíticos, resuelvo la ansiedad. Anemia, no sé, voy a estudiar la anemia, será hierro, será vitaminas, será requerimiento de transfusión. Fiebre, le doy antibiótico, dolor, le doy analgésico. Corrijo estas causas y la taquicardia se tiene que resolver. Hay otros casos que son más raros que se llaman taquicardia sinusal inapropiada. Es muy frecuente en pacientes de sexo femenino y los factores desencadenantes son emociones o principalmente factores de estrés. Hacen taquicardia. Y ellas mismas dicen, siento que estoy palpitando mucho más rápido. El paciente dice, tengo palpitaciones. Le revisas y está normal. Entonces en esos casos se pide, por ejemplo, un holter. Se le pone electrodos, un dispositivo y el holter registra, así como si fuera un USB, registra todo un electrocardiograma de 24 horas y se revisa. Si imagínense un electro de 24 horas, este electro es un trazo, 2 minutos, 3 minutos. Imagínense uno de 24 horas, tener que revisar todo así y revisar si ha hecho esta sístole, revisar si ha hecho algún episodio de taquicardia o de repente taquicardia. ¿Se entiende? Algunos revienten espontáneamente, hacen un episodio y luego desaparece. ¿Listo? Entonces esta, por ejemplo, es una taquicardia sinusal inapropiada. Ahora, la taquicardia supraventricular, ya hemos indicado, pues es muy diferente a la de la taquicardia sinusal. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que hacer manejo. Cuando hemos indicado que tenemos un QRS estrecho, que puede ser regular o irregular, estamos en los regulares, dos cosas que tienen que pensar: la auricular y la taquicardia paroxística supraventricular. Taquicardia sinusal y taquicardia paroxística son muy similares. Lo único que va a variar es la frecuencia. La taquicardia sinusal hasta 150 es tolerable, pero cuando ya es paroxística supraventricular va a venir con frecuencias de 180, 200, 220, pero sigue siendo sinusal, sigue teniendo la característica de sinusal. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuál me interesa? El flatter. ¿Cómo es un flatter auricular? El flatter auricular va a tener un ritmo regular. Por ejemplo, cuando decimos regulares, que tiene que igualar los QRS, ¿saben? Las ondas C. Esto va a ser lo mismo que esto va a ser lo mismo que esto va a ser lo mismo que esto. Eso es un ritmo regular. Bueno, el QRS como está aquí, estrecho. ¿Y qué tiene un flatter auricular? Va a tener estas ondas que se llaman ondas en cierre. Parece un serrucho. Entonces tiene ondas en cierre. Entonces, un flatter auricular va a tener un QRS estrecho, un ritmo regular. ¿Y qué más va a tener? Las ondas en cierre. El flatter auricular, su nombre es aleteo auricular, o sea, las aurículas se están contrayendo, ellas están mandando los impulsos, pero se están contrayendo regularmente. ¿Se entiende? ¿Con qué no pueden confundir este flatter? Con la que se llama fibrilación auricular. Entonces aquí vamos a ver electros. Ahí yo les pregunto, ¿tiene ondas en cierre, sí o no? Sí. ¿Tiene ondas en cierre? ¿El QRS es estrecho, sí o no? Sí, es estrecho. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Flatter auricular. Si se dan cuenta, esta distancia es la misma que esta. En algunos de repente puede haber un poquito más. Por ejemplo, aquí ya no se parecen, ¿no? Pero sigue teniendo el QRS estrecho y sigue teniendo las ondas en cierre.
¿Se entiende? Entonces, esto es un flatter auricular. Pongo otro ejemplo. Ya, ¿el QRS es estrecho o ancho? Estrecho. Ya, ¿es regular o irregular? Irregular. Pero si comparamos aquí, Es regular. así, ahí está. ¿Esto es lo mismo que esto? Sí. ¿Es regular o irregular? Es regular. Es regular. Entonces, ¿en qué vamos a pensar? Flatter. ¿Tiene las ondas en sierra? Tiene ondas en sierra. Entonces, no se olviden, QRS estrecho, regular, ondas en sierra. ¿Cuál es el diagnóstico? Flatter auricular. ¿Con qué no tienen que confundir ese flatter auricular? Con esto, con la fibrilación auricular. Cuando escuchen fibrilación auricular o fibrilación ventricular, es que el ventrículo se contrae como sea o la aurícula se contrae como sea. Si se contrae como sea, los ritmos, ¿cómo va a ser? ¿Regular o irregular? Irregulares. Irregular. Como aquí, vean, el espacio es diferente, más grande, más pequeño, o sea, es irregular. Los espacios son totalmente diferentes. Aquí pueden diferenciar onda P de la onda T. No se puede diferenciar nada, porque se está contrayendo como sea. Entonces, eso va a registrar en el electrocardiograma. Estas ondas se llaman ondas F minúsculas, que son muy diferentes a las ondas en sierra del aleteo auricular. ¿Se entiende? El aleteo auricular era regular. Este va a ser irregular. Entonces, la fibrilación auricular que tiene QRS estrecho, ondas F minúsculas y el intervalo RR es irregular. Por ejemplo, aquí les pregunto, ¿el QRS es estrecho o ancho? Estrecho. ¿El espacio entre las RR son regulares o irregulares? Irregulares. Entonces, ¿hay onda P, onda T? No. No se ve. ¿Qué vemos? Ondas F minúsculas. No pueden confundir con las ondas en sierra. Las ondas en sierra son todas simétricas, si se han dado cuenta. Por ejemplo, aquí todas se parecen, ¿no ven? Ahí están. Es que la aurícula se está contraendo, un aleteo auricular. Entonces todas van a tener la misma morfología, ¿se entiende? Esa no la pueden confundir con la fibrilación. Bueno, y si han comprendido eso, aquí a simple vista, a ver, les pregunto, ¿QRS estrecho o ancho? Ya. ¿RR es regular o irregular? Irregular. Irregular. ¿Ven onda P, onda T? No. ¿Hay ondas en sierra? Sí. Ah, no. ¿Hay ondas en sierra? No hay. En el resto. Entonces, ¿es flatter auricular o fibrilación auricular? Flatter. Fibrilación auricular. Fibrilación Ahora vayan auricular. al electrocardiograma del señor Lima Cleto. Lima Cleto. Ya han calculado de algo que se llama frecuencia ventricular media. Fibrilación auricular. ¿Han encontrado? Sí. Lima Cleto. Vayan al dedo largo, así a simple vista. ¿El QRS es estrecho o ancho? Estrecho. ¿Es regular o irregular? Irregular. Sí, las distancias entre las RRs. ¿Pueden diferenciar onda P, onda T? No. ¿Hay ondas en sierra? No. ¿Hay ondas F? Minúsculas, ¿no? Son para cualquier contracción que está ahí. Entonces, ¿qué es? ¿Flatter o fibrilación? Fibrilación auricular. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a describir. La fibrilación y el flatter auricular son importantes. ¿Por qué? Porque como las aurículas se contraen, generan movimientos en el remolino que activa la cascada de coagulación y van a empezar a formar trombos, coágulos. ¿Y esos coágulos dónde van a migrar? Al encéfalo. Para que un paciente haga un accidente cerebrovascular isquémico por la presencia de trombos, ¿cuál es lo primero que vamos a pensar? Que el culpable es el corazón. Que el paciente tiene fibrilación o que ha hecho un flatter y de ahí ha causado el desprendimiento de un trombo y ha causado un embolia. ¿Listo? Eso hay que pensar. El corazón siempre forma trombos cuando tienen taquiarritmias. Ahora, la fibrilación y el flatter pueden ser agudas o pueden ser crónicas, ¿ya? Supongamos que alguien de ustedes, no sé, me dice, doctor, tengo palpitaciones. Tiene palpitaciones. Le hago electro y encuentro fibrilación. ¿Será agudo o será crónico? ¿Por qué? Nunca se ha sentido así, justo ahora está sintiendo que tiene palpitaciones. Es agudo. ¿Ya? Ahora imagínense un paciente que tiene, no sé, que tiene un problema en su válvula mitral, en la tricúspide, y es una enfermedad de hace 15 años.
pero justo ahora igual refiere así palpitaciones. ¿Qué pensarán? ¿Agudo crónico? Es agudo, pero por la enfermedad cardíaca que va a progresar, algo crónico, ¿se entiende? Entonces los crónicos van a tener ya una enfermedad cardíaca. En cambio, ustedes podrán tener algo cardíaco en este momento. No. Imposible, ¿no? Entonces es algo agudo, realmente es agudo. Los que tienen enfermedades cardíacas van a ser cuadros agudos que con el tiempo pueden llegar a convertirse en crónicos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? En el agudo hay que hacerle tratamiento. En el crónico, a veces viven con fibrilación auricular toda su vida, nunca va a revertir. Entonces, como la fibrilación auricular tiene frecuencias bien variables, digamos que este paciente tiene una frecuencia ventricular media de 160 y tengo otro paciente que tiene frecuencia ventricular de 110. ¿Qué me conviene? ¿El de 160 o el de 110? 110. ¿Cuál me conviene? ¿160, 110? 110. ¿Por qué? Porque hay muchas personas. Pero No, la respuesta es porque- muy simple. ¿Qué me conviene? ¿Que el corazón trabaje 160 por minuto y que trabaje 100, 110 por minuto? 110. Claro, pues si está trabajando así, va a consumir mucho oxígeno, algún momento va a ser isquemia y se va a complicar. Ningún corazón puede trabajar tanto todo el tiempo, ¿se entiende, no ve? Entonces, cuando un paciente vive con fibrilación auricular y nunca va a revertir, yo tengo que mantener una frecuencia ventricular media que sea aceptable. ¿Cuánto es aceptable? Menor de 120. Si es más de 120, pues no me conviene. Tengo que darle fármacos que bajen la frecuencia ventricular media. Ahí doy antiarrítmicos para mantener controlado. ¿Se entiende? ¿O alguien se ha perdido hasta ahí? Bueno, entonces no se olviden, hay agudos crónicos, los crónicos que van a formar coágulos. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué se debe la fibrilación auricular? La fibrilación auricular. ¿Cuál es el efecto de Para que sean crónicos, son cambios estructurales. A ver, si yo les pregunto, ¿cuál es el marcapasos del corazón? Nódulo sinusal. Ahora, imagínense que ¿dónde está el nódulo sinusal? Aurícula derecha. Digamos que ese paciente tiene la aurícula derecha dilatada. Ha cambiado su estructura, ha cambiado. Y como ha cambiado su estructura, el sistema de conducción también se altera. Entonces, hacen arritmias. Ahora, esa arritmia probablemente no revierta porque ya la estructura ha cambiado. No va a volver a ser lo mismo. Pero sin embargo, si tengo una aurícula que está normal, pero me ha hecho fibrilación auricular y le doy fármacos antiarrítmicos, ¿podrá retornar a su ritmo sinusal? Sí, porque la estructura sigue siendo normal. He cometido una causa y ha vuelto a la normalidad. Pero cuando ya ha cambiado estructuralmente, esos pacientes hacen arritmias crónicas y viven con flátera auricular, con fibrilación auricular toda su vida. Porque ¿qué no voy a poder cambiar? La estructura del corazón. ¿Se entiende? Ya cambió estructuralmente. A eso incluso le dicen enfermedad del nodo sinusal. Sin nodo sinusal enfermo, enfermedad del nodo, etc. Eso se va cambiando a medida que crece el tiempo. Entonces, en esos crónicos ya no los voy a volver a la normalidad, pero ¿qué sí puedo hacer? Controlar que su frecuencia ventricular media sea un valor aceptable. ¿Se entiende? Porque si no se van a complicar y algún rato van a infartarse. ¿Cuándo utilizaría un cardiovascular? Ya, ¿cuándo utilizamos cardioversión eléctrica? Ajá. Ya. Entonces voy a poner un ejemplo. Digamos que los dos vienen y están con frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto. Ya. Él está con Glasgow 15-15 y ella está con Glasgow 10/15. ¿Cuál está comprometida o comprometido? Ella. Ahora la pregunta es ¿por qué está comprometida? Por su arritmia. Imagínense, el corazón está latiendo tan rápido que no le da el tiempo de llenarse ni de mandar un buen flujo. Entonces, como el flujo es malo, está causando que el resto de los tejidos no reciba un buen flujo sanguíneo, que incluye neurológicamente. Entonces, si yo le preguntara entre él y entre él, ¿cuál está más inestable? Ella, porque tiene un compromiso neurológico. Entonces, a ella, dependiendo qué tan inestable esté, le voy a cardiovertir eléctricamente o farmacológicamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero siempre? Farmacológicamente. Le das un fármaco antiarrítmico, no responde, ahí utilizas cardioversión eléctrica. Agarras los desfibriladores, desfibriles. ¿Se entiende, no ven? Entonces ahí, por ejemplo, ya es otro manejo. Depende qué tipo de arritmia es, depende si tiene pulso o no tiene pulso. O sea, es bien complejo esta parte. ¿Listo? Pero tienen que evaluar. Uno siempre va a estar más grave que otro y ahí tienes que actuar inmediatamente. De hecho, el algoritmo dice, cuando un paciente tiene arritmia cardíaca, lo primero que debes hacer es masaje vagal. Vas a la bifurcación de la arteria carótida y empiezas a masajear. ¿El qué masajeamos? El globus carotídeo para que el vago, ¿qué hace el vago? Es parte del sistema nervioso parasimpático. El parasimpático causa radical o taquicardia. Entonces estimulas parasimpático y debería mandar descargas y disminuir la frecuencia. No funcionan las medidas vasovagales o el tono, por ejemplo, tono vagal presionando los ojos,
ahí utilizas fármacos antiarrítmicos. No responde a los fármacos antiarrítmicos, ahí haces cardioversión eléctrica. ¿Se entiende? Entonces son pasos escalonados. Pero, a diferencia de las otras, por ejemplo, estas son taquiarritmias, estas también. ¿Cuáles son las que debo tratar inicialmente con maniobras vagales y con fármacos? Estas. Estas no te van a responder a fármacos. Estas necesitan desfibrilación. ¿Listo? Necesitan desfibrilación. Nos vamos directamente a las paredes. ¿Este cuero es estrecho o es ancho? Es un QRS ancho, fíjense aquí. Es un QRS ancho. Ya. ¿El ritmo es regular o irregular? Regular, hay la misma distancia entre todos. Ahora, si comparamos, ¿en D2 tienen la misma morfología? Sí. ¿En D3? Sí. ¿En B2? Sí. ¿En aquí y en B5? Sí. Entonces tienen la misma morfología en todas sus derivaciones. No varía, por ejemplo, aquí toda es la misma. Entonces se llama taquicardia ventricular monomórfica porque tienen la misma morfología. Ahora, ¿eso será lo mismo que esto? Para nada, ¿no? ¿Es un QRS estrecho o ancho? Es un QRS ancho. ¿Es regular o irregular? Irregular. Vean, las distancias son totalmente diferentes. ¿Tienen la misma morfología o no? No. Entonces es una taquicardia ventricular polimórfica. Listo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas? Todas estas taquiarritmias se llaman supraventriculares. ¿Por qué se llaman supraventriculares? ¿Qué está encima de los ventrículos? Las aurículas. Entonces, ¿cuáles son las culpables de esas taquiarritmias supraventriculares? Los ventrículos. Las aurículas. Por eso se llama flater auricular y fibrilación auricular. Por eso se llaman supraventriculares. Estas pueden clasificarse en agudas y crónicas. Estas van a responder a maniobras vagales o a fármacos antiarrítmicos, en el peor de los casos a la cardioversión eléctrica. Pero estas ya no. Cuando yo ya veo taquicardia ventricular monomórfica o taquicardia ventricular polimórfica, ¿qué tengo que hacer? Tomar el pulso. Porque el paciente puede tener pulso o puede no tener pulso. Si tiene pulso, le desfibrilamos y ya. Pero si no tiene pulso, significa prácticamente que el corazón está en paro, entonces le desfibrilas y hay que empezar a reanimar al paciente. Estas son las más graves. ¿Se entiende? Entonces, unas se van a clasificar supraventriculares y las otras ventriculares. ¿Ya? Entonces, esas son las más frecuentes que van a ver. En la práctica siempre van a ver taquicardia sinusal. Flater auricular van a ver ondas de sierra, RR regulares, QRS estrecho. Taquicardia paroxística supraventricular es igualita a la taquicardia, pero esta va a manejar frecuencias bien altas, 180, 200, 220, 240. QRS estrecho irregular, fibrilación auricular, la primera. ¿Con quién lo pueden confundir? Con las extrasístoles. Hemos visto extrasístoles, ¿no ve? Y cuando hay una extrasístole, la distancia entre las ondas RR cambia, ¿no ve? Pero no le da un patrón irregular, solamente es en un lugarcito, el resto sigue regular. No pueden confundir porque van a pensar a las extrasístoles con fibrilación auricular y a veces se ve. Te llaman y te dicen, doctor, tengo un paciente con fibrilación auricular más y sobra una extrasístole. Ya le hemos pasado fármacos antiarrítmicos. O peor, que le hagan cardioversión, ¿no ve? Puede pasar, entonces no se puede confundir. Estas son ventriculares. ¿Por qué se llaman ventriculares? ¿Quiénes son las culpables? El ventrículo, taquicardia ventricular monomórfica, taquicardia ventricular polimórfica. ¿Listo? Estas se manejan con desfibrilación. Vamos a terminar con esta parte y recordamos lo que es el PR. ¿Cuál es el valor normal del PR? 0.12 a 0.20. Si es más de 0.20, ¿cómo llamamos a ese diagnóstico? Bloqueo auriculoventricular. Y si era menor a 0.12, era un síndrome de preexcitación, ¿verdad? De un PR corto. Causas para que sea un PR corto. La más frecuente pero poco vista, el síndrome de Wall-Parkinson-White. ¿Cuál es la característica? Se van a fijar aquí, tiene una pequeña muesca, ¿sí? Entonces más o menos la onda que están viendo, la están viendo así, ¿verdad? Pero se van a fijar que justo acá hay como si hubiera un piquito extra, ¿sí? Este piquito extra que están viendo se la llama la onda delta. Entonces, si en un electrocardiograma ustedes logran ver primero PR corto
Onda delta, inmediatamente dicen síndrome de Wolff-Parkinson-White. Sí, es algo que podrían encontrar. Y los otros síndromes que son menos frecuentes, por ejemplo el de Mahain es mucho menos frecuente, ¿ya? La característica es el PR corto, el QR es estrecho y esta depresión negativa. Pero lo que más se van a topar son con lo que es los bloqueos auriculoventriculares. Fíjense, hay 3 grados, de primer, de segundo y de tercer grado. Fíjense, el de segundo grado se divide en 2 cuadrados, Mobitz tipo 1 y Mobitz tipo 2. Entonces cada uno tiene una característica que la hace peculiar. Vamos a irnos entonces primero con el bloqueo auriculoventricular de primer grado y se van a fijar, tiene que cumplir algunos criterios. Primer criterio, las RR van a ser siempre regulares y van a ser constantes. Segundo, el PR obviamente va a estar mayor a 0,20, es decir, mayor a 5 cuadrados pequeñitos. Siempre tiene que haber una conducción, quiere decir, después de cada onda P, ¿qué tiene que haber? QRS. Después de cada onda P, ¿qué tiene que haber? QRS. Y normalmente el QR es estrecho. Entonces, fíjense en este ejemplo. Este PR está prolongado, más de 0,20. Imaginemos que acá, digamos, es 0,24. Este 0,24 tiene que ser igual acá, igual acá, igual acá. Quiere decir que el PR va a estar prolongado en el mismo tamaño en todos los latidos. ¿Se comprende eso? Es un PR prolongado, pero constante. Ahora, fíjense, siempre tiene que ser un RR regular y constante. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber una proporción 1:1. Fíjense esto. Después de la onda P que hay, QRS. Después de la onda P que hay, QRS. Después de la onda P que hay, QRS. ¿Qué quiere decir? Que después de que se contraen las aurículas, inmediatamente se contraen los ventrículos. ¿Qué quiere decir? Que hay una conducción del estímulo eléctrico. ¿Se comprende? Entonces, 3 características bien importantes del bloqueo auriculoventricular del primer grado. ¿Cuál es la primera? El PR se encuentra prolongado. Esa prolongación va a ser igual en todos los latidos. Lo siguiente, después de cada onda P, siempre tiene que ver QRS. Que haya una onda P y QRS de manera correlativa quiere decir que hay una conducción de las aurículas a los ventrículos. ¿Se comprende esa parte, verdad? De esta puedo decir simplemente el PR es mayor a 0,20. Ese PR, digamos que es 0,24, va a ser 0,24 en toditos. No puede variar, digamos, aquí 0,24, aquí 0,28, no. 0,24, 0,24, 0,24 en toditos. Y todos van a tener su latido, porque si alguno faltara, ya no es bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Se entiende, verdad? Todas tienen que tener. Ahora fíjense el electrocardiograma de Cesari Carrillo-Nicol. Cesari Carrillo-Nicol. Sí, tengo decisión. Vayan al D2 largo, ¿cuánto mide el PR? Desde donde inicia la onda P hasta donde inicia el QRS. Yo cuento 6 cuadraditos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí, no ve? 6 cuadraditos. Ahora, ¿es 6 cuadraditos en todos? Ahí fíjense. 6, 6, 6, 6. Tiene que ser en todos. ¿Sí, no ves? En todos tiene 6. Ahora, después del PR, todos tienen su latido o su complejo QRS. Todas conducen, ¿no? No hay una QRS que falte por ahí o que quede sueltita, ¿no? Todas están conduciendo. Entonces, ¿qué diagnóstico es? Bloqueo auriculoventricular de primer grado. Y si se fijan ahí arriba, también les dice bloqueo auriculoventricular de primer grado. Por eso tienen que fijarse bien en PR, no solamente en uno, fíjense en varios y en todos. No importa que sea medio cuadradito de más, o sea, imagínense, ¿cuántos cuadraditos es lo normal? De 3 a 5, ¿no ve? O sea, de 0,12 a 0,20. Por más que se pase medio cuadradito, ya es bloqueo de primer grado. Si fuera medio cuadradito más, o sea, 5 cuadraditos más medio cuadradito, ¿cuánto sería el PR? 0,22. 0,22, cada cuadradito cuánto es 0,04, la mitad cuánto sería 0,02,
Así sea 0.22, ya es bloqueo de primer grado. ¿Se entiende? Listo. Ahora, fíjense, el bloqueo hiperventricular de segundo grado se divide en MOVIX 1, MOVIX 2. ¿Cuál es la característica? El PR. ¿Se acuerdan que en el primer grado todos los PRs tienen la misma dimensión? Sí. Ahora, fíjense en el MOVIX tipo 1, este PR que comienza prolongado pero pequeño, fíjense en el siguiente latido es más grande. En el siguiente latido se va haciendo más grande y en el siguiente latido se va haciendo más grande. ¿Qué habíamos dicho? En el primer grado siempre va a haber el latido. Después de la onda P siempre va a haber el latido. Después de la onda P siempre va a haber el latido. ¿Pero qué ha pasado acá? Hay onda P, pero aquí hay latido. No. Entonces es los datos patognomónicos de un segundo grado tipo MOVIX 1. ¿Cuál es la característica? ¿Qué pasa con el PR? Se prolonga, se prolonga, se prolonga, se prolonga, hasta que desaparece el latido, es decir, ya no conduce el estímulo eléctrico. ¿Se comprende? Pero ahora verá, vamos con el MOVIX tipo 2, y es donde tienen que lograr diferenciar. Fíjense el MOVIX 2. PR es igualito en todos. Y fíjense, en algún momento hay latido, pero aquí ¿qué ha pasado con el latido? Desaparece. Pero ¿qué lo diferencia del MOVIX 1 del MOVIX 2? Que crece la distancia de La PR distancia hasta del Q. PR. En el MOVIX 2, el PR es se mantiene. igualito en todos, pero en algún momento desaparece el latido. Entonces, fíjense, el MOVIX tipo 2 hay que compararlo del bloqueo ventricular de primer grado. Del primer grado el PR era igualito en todos, pero en todo momento siempre había latido. En el MOVIX tipo 2, ¿cuál es la característica? PR igualito en todos, pero ¿qué pasa con el latido? Desaparece. En algún momento tiene que desaparecer el latido. ¿Se comprende esa gran diferencia? Aquí en el MOVIX 2, el PR no necesariamente va a ser prolongado, o sea, no va a ser mayor a 0.20. Puede estar normal en algunos casos, pero si le falta un latido y hay una onda P sueltita por ahí, hay que pensar en MOVIX 2. MOVIX 2 se parece al MOVIX 1, ¿no ves? Se parece, nada más que aquí no hay latido, es la única diferencia. Entonces aquí, por ejemplo, ahí tienen las diferencias, ¿no? Fíjense, el tipo 1, habíamos dicho, ¿cuál era la característica? ¿Cómo va a ser el PR? Prolongado, más de 0.20. Pero va a ser igualito en todos. Y los siguientes, después de cada complejo, de cada onda P, siempre tienen que ver QRS. Quiere decir que va a haber latido, que va a haber conducción. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, ¿qué le hemos dicho? En MOVIX tipo 1, ¿qué pasaba con el PR? Se va prolongando, se va prolongando, se va prolongando, hasta que llega a una P que ya no conduce, es decir, desaparece el latido. El bloqueo grado 2 tipo MOVIX 2, ¿cuál era la característica? El PR puede estar normal o prolongado, pero va a ser igualito en todos, pero va a llegar un momento en el cual el latido desaparece, ¿sí? Entonces estos dos se parecen, lo único que las diferencia de la una a la otra es la presencia de los latidos constantes, ¿sí? Busquen a ver el de Fernández Rebozo Sonia. El de Fernández Rebozo Sonia. ¿Tienen encontrado? Sí. Váyanse al dedos largos, tenemos onda P, QRS, onda T, y esa onda que aparece después de la onda P, ¿qué es? Así, y la onda U, ¿en qué caso desaparece? Hipocalemia. Para hipocalemia la onda T, ¿cómo tiene que ser? ¿Positiva o negativa? Negativa. Entonces no es una onda U. Entonces, Ahora ¿qué? comparen esa onda que está después de la T. ¿Es igualita a la onda P, sí o no? Sí, son ondas P. Pero ¿qué lo caracteriza? Que no hay complejo QRS. Entonces, este electro tiene pinta de bloqueo auriculoventricular de tercer grado o de segundo grado. Pero de segundo grado, ¿MOVIX 1 o MOVIX 2? ¿MOVIX 1? ¿Acaso tiene fenómeno de Wenckebach? El Wenckebach es cuando el PR se va haciendo más. ¿Cuánto está el PR de este electro? Pero el 1 no era el que se mantiene. ¿Cuánto está el PR de este electro? A ver, fíjense. Yo cuento 4 cuadritos. 2, ¿no? 2 es el 2. Es el 2.
4 o 5 cuadritos, ¿no ves? Pero es constante en todos. De hecho, en toditos tiene 5 cuadritos, si se fijan. 5 cuadritos. Entonces, ¿tiene el fenómeno de Weill-Quebrar? No tiene fenómeno de Weill-Quebrar. Tiene pinta de un bloqueo auriculoventricular grado 2 o tal vez de un bloqueo auriculoventricular grado 3. ¿Listo? Entonces ahí, por ejemplo, el cardio hace una disquisición. Yo veo y lo pondría como un bloqueo AB de tercer grado. ¿Por qué? Porque la bradicardia es bien marcada. ¿Cuánto está la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma? 43. Y él dice 43, ¿no? Si hacemos la regla de las quintas, 300 o la de 1500, les va a salir igual lo mismo, 42, 44, 40. Entonces tiene una bradicardia bien marcada. 300, 150. La de tercer grado se caracteriza por eso. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado, aquí ya no se van a fijar el PR, ya no se van a fijar si hay latido o no hay latido. Lo más característico del bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que es el completo, es la bradicardia. ¿Listo? La bradicardia. ¿Con qué otros nombres lo conocen? Igual el bloqueo auriculoventricular de alto grado o completo. Le dicen, aquí es bien variado. Aquí ya no le sirve medir el PD porque no va a haber, algunas P's van a estar así sueltitas sin Qs, pero ¿qué es lo más llamativo? Las frecuencias cardíacas. El paciente va a venir con frecuencia cardíaca de 26, de 30, 32, 40, bien bajas, ¿se entiende? Entonces, cuando hay bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ¿cuál es el manejo? Se pone marcapasos. Entonces, con eso el paciente va a mejorar. Hay pacientes que viven con frecuencias de 30, 32 y nunca van a tener manifestaciones, pero hay otros que tienen frecuencias de 30 y como el flujo sanguíneo es malo, o bajo vamos a decir, no llega buen flujo sanguíneo al cerebro, ¿qué hacen? Cuadros de síndrome, se desmayan y ahí hay que pensar. Cualquier bradicardia siempre hay que pensar bloqueo de tercer grado. En cambio nosotros no van a tener una bradicardia tan marcada, pero nos puede orientar. ¿Listo? Ahí están las diferencias. Ritmo sinusal normal. El de primer grado, ¿cómo es? P mayor a 0,20, pero es constante en todos. Todos tienen sus latidos. El bloqueo de segundo grado se clasifica en MOVITS 1, MOVITS 2. El MOVITS 1, ¿qué presenta? Fenómeno de Weill-Quebrar. Se hace más grande y en algún momento ya no conduce. El MOVITS 2, ¿por qué se caracteriza? El PR puede ser normal o prolongado, pero va a ser constante y en algún momento ya no hay latido o no conduce. Este se parece al de primero, pero se diferencia porque aquí no hay latido. Y el de tercer grado, ¿cuál es la característica? La bradicardia. Por ejemplo, yo les digo, ¿cuál es la frecuencia cardíaca aquí? De R a R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 300 entre 12, ¿cuánto sale? Debe salir 30 y algo. Su frecuencia cardíaca es 30. Es una bradicardia bien marcada. ¿Listo? Cualquiera diría bradicardia sinusal, pero puede ser un bloqueo auriculoventricular de tercer. ¿Listo? Bueno, entonces con eso acabaríamos. Espero que realmente les haya sido útil. No olviden que el electrocardiograma no solamente es sacar. Cuando ustedes ya vean el electro, tienen que decir, ¿no? Bueno, todo en su cabeza. Este es un electrocardiograma, ritmo sinusal, frecuencia cardíaca 60 latidos por minuto, mirando eje de más 30 grados, sin desvío de eje, no tiene datos de crecimiento ventricular, no tiene datos de crecimiento auricular, el P está en 0.12, el QT directamente 0.36, onda T de morfología normal, QRS de duración 0.08 normal, sin alteraciones patológicas. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que han aprendido ya tienen que aplicarlo con todos los electros. Sacar frecuencia, sacar eje, describir la onda T, sacar si tiene crecimiento ventricular derecho izquierdo. No importa que no tenga, pero tienen que practicar los ejercicios de índice, cadera, de corte, color live, derecho izquierdo. ¿Se entiende? Eso. ¿Listo? Entonces espero los acompañen en otra. Vamos viendo la cosa de hacer electrolitos o ácido base, igual de forma práctica, con ejercicios. Chido. Y nos vemos. Que les vaya muy bien. Cierto de que le hemos puesto mucho terror a él cuando era más sencillo el escribir. Una vez que lo digamos, ¿no? Sí, eso es.